Pues tenemos con nosotros a la doctora Curtis. Muchísimas gracias por tu colaboración con ALDE. Te vamos a solicitar permiso para poder difundir esta entrevista a todos los socios de ALDE y en la página web de ALDE. Os doy todo mi permiso. Pues nada, muchas gracias por todo. Vamos a empezar con la entrevista, no queremos robarte más tiempo. La primera pregunta que nuestros asociados tienen es cómo afecta el tema del COVID-19 a las personas afectadas de distonía pues en estos días, según tu experiencia. A ver, la distonía en sí no es un factor de riesgo de COVID. Yo creo que eso tiene que quedar claro y también pues dar tranquilidad. Al igual que sabemos que hay otras enfermedades como la hipertensión, la obesidad, que parece que también estamos aprendiendo que puede ser un factor de riesgo importante, la diabetes, la enfermedad coronaria. Ningún trastorno del movimiento, incluida la distonía, supone hoy por hoy que sepamos un factor de riesgo para contraer la enfermedad producida por el nuevo coronavirus. Y si se contrae la enfermedad, si uno se contagia del SARS-CoV-2, que es como se llama este coronavirus en concreto, y tiene la enfermedad de COVID-19, no supone que vaya a tener una enfermedad más grave que otras personas. De acuerdo. Luego también nuestros asociados estaban muy interesados en saber si hay algún tipo de distonía que puede afectar más que a otras el COVID. Ya nos has comentado que, bueno, que no es un factor de riesgo ni es un factor agravante, pero a lo mejor en la de laringe o en alguno de estos puede tener un efecto más perjudicial la distonía. Si te digo la verdad, creo que todavía no lo sabemos, pero como dices, a lo mejor en esas afectaciones focales que tienen que ver con la laringe o faringe, podríamos esperar un agravamiento por la enfermedad. Creo que cualquier enfermedad como la distonía puede verse empeorada si el paciente tiene una infección importante, como puede ser el COVID-19. Al igual que si tiene una neumonía por una bacteria, si el paciente tiene una infección viral importante, como puede ser el COVID, puede afectarle de forma negativa y verse peor de su enfermedad. Tenga una distonía por un blefarospasmo o tenga una distonía generalizada o tenga una distonía parcial. Pero es una muy buena pregunta, ver si a lo mejor a los pacientes con esas distonías focales, laríngeas en concreto o faríngeas, pueden verse más afectados. Y la verdad es que no lo sé. Y creo que no lo sabemos. Sí, bueno, en una enfermedad tan nueva como esta, pues es difícil establecer un patrón, ¿no? Y unos casos. También, bueno, algunos pacientes nos comentan que cuando tienen fiebre empeora su distonía. ¿Es esto frecuente y podría darse el caso también en enfermedad por coronavirus que la fiebre hiciese empeorar también la distonía? Yo creo que la fiebre y la infección en general, porque bueno, como sabemos ahora hay pacientes que tienen el COVID-19 y no tienen fiebre. Tienen un dolor de cabeza muy importante, pierden el olfato, pierden el gusto, pueden tener diarrea y no necesariamente esos síntomas respiratorios, ¿no? que pensábamos al principio que era lo único que podía, o lo fundamental que producía la enfermedad por COVID. Y con esos síntomas gripales, incluidos la fiebre. Yo creo que, como he comentado antes, cualquier infección importante puede hacer que la persona que padezca distonía sienta que su distonía empeora, porque en general está fatigado, cansado, le cuesta respirar y todo eso hace que también esté peor de su distonía. Luego, también no sabemos si habéis encontrado alguna interacción entre la toxina botulínica y los medicamentos para tratar el coronavirus. Yo creo que aquí sí que es importante saber que no se piensa que haya una interacción entre la toxina botulínica y ninguno de los fármacos más frecuentes que utilizamos para el coronavirus. Entonces, en este sentido, pues tranquilidad, el paciente ha recibido su toxina o la va a recibir de aquí al mes que
que se pueda, yo creo, y si ha padecido el coronavirus o se le ha tratado, no va a haber interacciones. En el caso de las distonías tratadas con fármacos, también puede haber interacciones entre los medicamentos y para tratar esta distonía y los tratamientos en el tema del coronavirus. Yo Los creo que esto es tratamientos que hay hasta ahora, claro, porque claro. se Bueno, como sabéis, los tratamientos... están probando muchos distintos fármacos. Sí, y todos los tratamientos que tenemos para el coronavirus son experimentales, como sabéis. No hay ninguno que haya demostrado mejorar de forma significativa la enfermedad, aunque nuestra impresión clínica es que sí, que los pacientes mejoran cuando los utilizamos. Si por resumir, los más frecuentes son la hidroxicloroquina, que es un fármaco para la malaria, y la acitromicina, que es un antibiótico, pero que verdaderamente lo usamos por su efecto antiinflamatorio. Pensamos que puede ayudar sobre todo a nivel respiratorio. Y luego hay otros fármacos más concretos que son los retrovirales, fundamentalmente el Remdesivir. Aquí en España es el del que disponemos, también enformula de ensayo clínico, y el lopinavir-ritonavir, otro retroviral que también se está utilizando en la enfermedad por COVID, y también los corticoides, que son fármacos que pensamos que por su efecto sobre el sistema inmunológico pueden ayudar a los pacientes, y también el tocilizumab, otro fármaco que actúa sobre el sistema inmunológico, sobre una interleuquina, sobre una cascada de un torrente de pensamos que la enfermedad por COVID tiene una primera fase inflamatoria y una segunda fase sobre todo muy inmunológica, y ahí hay una cascada del sistema inmunológico que se pone en marcha que cuesta mucho frenarla una vez que se haya puesto en marcha. Entonces ahí pensamos que los corticoides pueden actuar de forma beneficiosa, y también otro fármaco que se llama tocilizumab, que actúa sobre la interleuquina 6, una de estas interleuquinas de la cascada, y pensamos que ayuda. Y el caso es que de los fármacos más frecuentes que usamos para la distonía, yo creo que todos estáis familiarizados con el Artane, ¿no? El trihexyfenidilo, el baclofeno, que también utilizamos, el Lioresal, la pregabalina, la gabapentina, la toxina botulínica, por supuesto. De estos, la verdad es que no pensamos que ninguno interaccione con los fármacos que acabo de comentar, que utilizamos para el COVID. Tenemos que tener algo de cuidado con el clonazepam, que es el ribotril, fármaco muy frecuente, utilizado también en la distonía como relajante muscular, y con la tetrabenazina. La tetrabenazina, que es un fármaco no tan frecuente, pero que sí que usamos en distonía, que es el Nitoman, pues sí que puede interaccionar con estos fármacos, o sea que esos tenemos que estar más atentos. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. También se está detectando que, bueno, que en algunos hospitales o en bastantes hospitales aún no se hacen infiltraciones de la toxina, supongo que también para evitar las aglomeraciones en ciertos hospitales que a lo mejor pueden estar más afectados por el COVID. ¿Qué puede ocurrir si se prolongase mucho más la falta de tratamiento con toxina botulínica? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para el paciente que está acostumbrado a inyectarse o al que le inyectan la toxina botulínica? Bueno, yo creo que este es uno de los grandes dramas, ¿no? de lo que está ocurriendo, y son los daños colaterales del COVID, que no es tanto que el paciente se haya infectado por COVID, pero verdaderamente ha visto su tratamiento interrumpido por el COVID. Y esto me lo podéis contar vosotros, ¿no? Lo que está pasando, que el paciente echa de menos esas infiltraciones que en general le hacen sentirse mejor. Como sabéis, la toxina botulínica es un tratamiento sintomático, por tanto mejora los síntomas de la distonía, pero no frena la distonía, con lo cual el privarse de ese tratamiento porque no es posible acceder a él no es peligroso para el paciente en el sentido de que haga que su distonía empeore a nivel neurológico, Básico. de lo que sabemos, sí, de lo que sabemos más que está los pasando en síntomas, su... ¿no? Exacto, sabemos que en su cerebro no va a tener consecuencias peyorativas sobre ningún tipo de degeneración,
el no recibir la toxina, pero sí sobre los síntomas. Entonces, claramente los pacientes han empeorado y cuentan que tienen mucha rigidez y dolor en los casos que su distonía se acompañe de dolor y que están más incómodos, evidentemente, ¿no? Y en este sentido, ¿se puede intercambiar el tratamiento de toxina botulínica por alguna otra farmacología que mientras no se infiltre la toxina, que pueda ser sustitutiva o complementaria? Desde luego, bueno, disponemos de fármacos orales, como los que acabo de comentar, que usamos para algunas distonías con un efecto sintomático positivo. En estos casos yo creo que pues eso, el clonazepam, que es el ribotril, pueden ayudar, el artane o el trexifenidilo pueden ayudar, el dioresal pueden ayudar, mientras que se va pues pasando esta época de no recibir toxina y sí, para el impasse que están padeciendo los pacientes se pueden beneficiar de algún complemento por vía oral, por lo menos intentarlo, y si no tienen efectos secundarios o no funciona, pues se puede retirar, pero por lo menos intentar. Porque, ¿qué repercusiones creéis que puede tener la distonía, en la distonía un confinamiento prolongado y a su vez sin tratamiento de toxina botulínica? ¿Esto pueden aparecer nuevos síntomas? ¿En qué sentido podría afectar a las personas afectadas por distonía o empeorar lógicamente su distonía, pero aparecer nuevos focos distónicos? Pues eso, Álvaro, la verdad es que lo estamos investigando y aquí voy a aprovechar a poner mi cuña porque, Perfecto, claro. porque os vamos a pasar un cuestionario. Si estáis de acuerdo, quería, Sí. desde nuestra unidad de trastornos del movimiento, pues queremos saber qué está ocurriendo en este confinamiento, ¿no? con nuestros pacientes con distonía y con todos los pacientes con distonía. Entonces hemos hecho un formulario de preguntas que os queremos lanzar para contestar de forma anónima, por supuesto, pero para que nos contéis precisamente qué ha pasado con vuestra distonía, ¿no? De si ha empeorado, si han aparecido focos de distonía en otros sitios donde a lo mejor antes no estaban, si algún síntoma no motor como el insomnio o el dolor o el estado de ánimo ha variado también durante el tiempo de este confinamiento. Nuestra impresión clínica es que sí, que ha empeorado en algunos pacientes, no en todos, por supuesto, pero en algunos. Y fundamentalmente, bueno, no voy a decir nada más, pero yo creo que muchos también echáis de menos vuestras terapias, ¿no? Las terapias de fisioterapia, logopedia para quien tenga alguna afectación laríngea, como comentábamos antes, pero el tema de no poder hacer terapia de forma regular también pensamos que está afectando. No te oigo. Perdón. Nosotros somos conscientes desde ALDE que desde luego la colaboración entre vosotros los investigadores y nosotros los pacientes también es fundamental, no solamente para ayudarnos a nosotros, sino para ayudar a futuros pacientes y futuros afectados. Entonces, en ese sentido sí que desde ALDE solicitaremos la colaboración de nuestros asociados para también ayudaros a vosotros y que nos ayudéis a su vez, ¿no? Hombre, la idea desde luego es aprender más sobre esto y también que, bueno, si pudiese ser, tuviese una repercusión a nivel de las administraciones también, ¿eh? Para si en un momento dado volviese a haber un confinamiento, pues, por ejemplo, que hubiese una excepción para pacientes con distonía para poder dar ese paseo y que eso estuviese regulado, porque a lo mejor la falta de movilidad puede afectar a los pacientes con este tipo de trastorno del movimiento más que a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, en todo lo que podamos informarnos, investigar y luego llevarlo a las altas esferas que puedan tomar de este tipo de decisiones, pues sería bueno para todos. Porque una duda que me surge, nuestro médico de cabecera de la Seguridad Social
nos podría, digamos, dar un certificado que, según el cual, en base al eh, en base a nuestra enfermedad se nos recomiende, por ejemplo, un paseo. Eso podría ser posible. Como en otras enfermedades, yo soy consciente de que gente con colesterol muy alto, pues sí que ha obtenido un cierto certificado para eximirles, digamos, del encierro. Yo creo que ese es el tema ahora, que a lo mejor hay un médico cabecera que dice, ah, pues sí, yo te lo hago, pero en cambio otro dice, ah, pues no, yo no puedo No hacer hay un esto. criterio general. Porque no hay un criterio, porque no hay criterio. Ya. Entonces, de ahí está el poder mostrar, oye, nuestros pacientes con distonía se ven mermados físicamente con el confinamiento, por tanto tenemos que protegerles, son de alto riesgo, insisto, por los efectos colaterales que puede suponer un confinamiento, y además es que creo que tenemos que tener en cuenta que la batalla contra el coronavirus está empezando, podría decir, que en un momento dado, de aquí a unos meses, podemos vernos en una situación en la que volvamos a tener que estar confinados, y entonces ahí pues sí que tendremos más datos para poder decir, oye, a todos los médicos de cabecera, esto lo debéis hacer para ayudar a nuestros pacientes, o no. Oye, nuestros pacientes pueden hacer ejercicio en casa y el tema puede ser de otro tipo, más de ayuda virtual, por ejemplo, y con eso mejorarían y no necesitan salir y poner en riesgo su vida en el sentido de poder contraer el coronavirus. Evidentemente hay que siempre hacer un balance. Entonces, cuantos más datos tengamos, yo creo que más podremos aportar, con evidencia. No te oigo. En esta época en la que bueno, ha aumentado la toma de antidepresivos y probablemente de relajantes musculares, ¿pueden estos medicamentos afectar negativamente también a la medicación para tratar el coronavirus? ¿Puede haber un efecto adverso? A ver, hay un poco... Antes le comentaba a Álvaro que os voy a pasar este documento que hemos elaborado desde el Grupo de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, para vosotros, para que lo difundáis entre los socios. Yo pienso de verdad que empoderar al paciente es siempre bueno, y que el paciente sepa si su medicación interacciona o no con los fármacos utilizados para el coronavirus es poder tener esa información, pasárselo al médico tratante si en algún momento dado tiene que ingresar, o a su médico de cabecera, o a quien sea, que este documento existe y que ellos sean conscientes de que existe. Entonces os lo voy a pasar, como os he comentado antes. Hay algunos antidepresivos que sí que interactúan con los fármacos anti-COVID, algunos bastante frecuentes, como el escitalopram, que es un fármaco que usamos con relativa frecuencia para tratar la depresión, la paroxetina también, la amitriptilina. Luego hay otros que pensamos que pueden afectar, sobre todo con el uso concomitante de retrovirales, como la sertralina, la mirtazapina, el bupropion. Yo estoy aquí mirando mi chuleta, porque esto no me lo sé de memoria, que es lo que os voy a pasar. Y luego hay algunos que sabemos que no interaccionan, como la venlafaxina o la fluoxetina. Entonces, bueno, depende un poco del antidepresivo que estés tomando. Desde luego, el mensaje hoy es no cambiar tu antidepresivo, porque ahora mismo tienes una enfermedad que está bien tratada, bien controlada con un fármaco, no tiene por qué cambiarse, pero si en un momento dado se requiere un ingreso, ahí sí que habría que hacer el switch, pero no, desde luego no antes. Todo el mundo, mensaje que mantenga su medicación, porque ya digo, no aumenta tu riesgo de COVID, y si tienes que ingresar, pues se harán los cambios pertinentes si es necesario. De acuerdo, pues muchas gracias. Claro, a falta de toxina, ¿qué técnicas se recomiendan de relajación o de concentración que nos puedan ayudar para paliar o mejorar el temblor? A ver, yo creo que cada paciente seguro que conoce las cosas que más le relajan. Creo que, como consejo para todos, hacer ejercicio es muy bueno.
el ejercicio que más le ayude, correr, caminar a marcha. Ahora que podemos correr, hasta hace nada no se podía, pero la marcha rápida, hacer ejercicios de estiramientos. Para la distonía los ejercicios de estiramientos yo creo que son fundamentales, mantener los rangos de articulación, pilates, cualquier cosa que además te guste y lo disfrutes, y hay muchísimas aplicaciones o vídeos de YouTube que uno puede seguir. Y luego también hay algunos fisios que están haciendo fisio a nivel virtual, y eso la verdad es que es una ventaja, que puedas mantener a tu entrenador habitual y puedas hacerlo a través de una pantalla. Eso es maravilloso. La verdad es que las nuevas tecnologías las tenemos que utilizar para estas cosas. Y luego pues técnicas de relajación tipo mindfulness o meditación también pueden ser muy útiles para algunos pacientes. Y para eso, una vez más, hay tutorials, hay YouTubes, hay audios, hay muchas herramientas que le pueden ayudar a la persona que se está iniciando, que no tiene por qué saber hacer esto. Y luego yo creo que las rutinas ayudan un montón, y que hay también los pacientes que han mantenido una rutina de estiramientos, me relajo un poco haciendo esto, luego trabajo si es lo que hago, o luego hago algo en la cocina, o como a mi hora, ceno a mi hora. Mantener unas rutinas siempre creo que ayudan y mantienen el nivel de estrés por debajo de lo que supone toda esta situación, que nos está alterando a todos, por supuesto. Sí, desde luego en esta situación la verdad es que algunos hemos redescubierto el tema del yoga y es cierto que hay aplicaciones interesantísimas y además durante el estado de confinamiento han sido gratuitas, o sea que vamos, que es cuestión de buscar y en las aplicaciones de Play Store están todas, ¿no? Sí, y yo creo que también ahí desde la asociación a lo mejor hacer una recopilación de las que pensáis que son más útiles podría ser. La ópera también ha sido gratuita, ir a los museos, todo eso también relaja y también es terapéutico. Sí, Además sí. del tema de las videollamadas y de mantener las relaciones sociales. Yo creo que eso es fundamental también para todos y más para una persona que tiene problemas de movilidad y necesita el apoyo de los suyos, ¿no?, en estos tiempos. Y bueno, un poco por último, en esta situación, ¿qué recomendaría a las personas que están bueno, a la espera de un diagnóstico definitivo en esta situación, ¿no? La verdad es que qué difícil, una vez más también un daño colateral, ¿no?, de esas consultas retrasadas, esas pruebas de imagen retrasadas y ese no saber qué tienes. La verdad es que ahí yo creo que el apoyo de ALDE como asociación es fundamental también para apoyar a esas personas que todavía están en un limbo diagnóstico. Mi única recomendación es la de la paciencia que nos está tocando y por desgracia no hay muchas alternativas. También saber que se están abriendo ya los hospitales. En mi hospital, por ejemplo, ya estamos recibiendo pacientes y estamos pinchando toxina, por ejemplo, pero ciertamente hay que intentar minimizar el riesgo que puede correr el paciente al venir al hospital, y todavía hay riesgo de infección porque todavía hay pacientes ingresados con COVID que bueno, dentro de intentar mantener zonas limpias del hospital, pues no es tan fácil, con lo cual paciencia y estamos todos aprendiendo a movernos en la incertidumbre gracias al tema del coronavirus, y ellos lo están viviendo en primera persona, claro. Bueno, pues la doctora Curtis, directora del programa de trastornos del movimiento del Hospital Rovira Internacional, muchísimas gracias por la colaboración, por esta entrevista, y yo creo que también a los asociados de ALDE les será de mucha utilidad todos los temas que hemos tratado. No sé si quieres, hay algo que te gustaría recalcar que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, también a mí me gustaría también recalcar que la doctora Cortés siempre es muy colaboradora con ALDE.
y bueno, que lógicamente estaremos empujando para el tema de estos cuestionarios que nuestros asociados colaboren lo máximo Bueno, posible. pues muchas gracias. Y bueno, yo creo que ahora es también cuestión de, a ALDE le toca luchar porque se vuelvan a abrir las consultas, porque se vuelva a pinchar toxina lo antes posible. Y como asociación es algo que creo que seguro que estáis ya moviendo y en ese empeño, porque en efecto la toxina es de los tratamientos más eficaces, ¿no?, que tenemos y además se van a acumular pues muchos retrasos. Entonces, pues a lo mejor es el momento de exigir más recursos para que pueda haber más médicos que puedan pinchar toxina lo antes posible. Y bueno, desde mi sitio, pues daros las gracias porque las asociaciones son, yo lo sé, muy importantes para los pacientes y también para la sociedad, para que la sociedad sepa lo que es la distonía y las propias administraciones también tengan en cuenta esta enfermedad no tan rara, pero que todavía está muy infradiagnosticada. O sea que bueno, mucho ánimo y muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues muchas gracias y seguiremos en contacto para poder colaborar con todo lo que nos pidáis también vosotros desde la investigación, que es la parte más importante también de esta enfermedad, ¿no? Poder seguir investigando. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Álvaro.